buenas tardes. Nos encontramos una vez más en estas entrevistas a constituyentes para que vayamos conociendo un poco más de aquellos que son los que nos van a representar en lo que será la redacción de la nueva Constitución. Y hoy entrevisto a una persona conocida y reconocida en la zona de Arauco y Biobío. Alguien cuyo nombre ya es aceptado y muy bien valorado por la ciudadanía por su trayectoria. Estoy hablando de Jorge Guzmán Acuña, médico veterinario, agricultor, dirigente gremial, con una larga trayectoria en la zona y en distintas áreas de la vida social y pública, gremial, que le dan, por así decirlo, una ventaja comparativa, porque no solamente es nacido y criado, sino que ha dedicado su vida a sacar adelante esta zona que hoy se ve tan golpeada, que es la zona de Arauco y Biobío. Estimado Jorge, qué gusto poder entrevistarte. Gracias por hacerte un tiempo dentro de esta campaña que ahora va en la recta final para enfrentar el día 15 y 16 de mayo a la ciudadanía y espero que en el caso tuyo con un éxito rotundo. Un gusto y qué bueno que nos puedas acompañar. Igualmente, José Antonio, primero que nada, muchas gracias a ti por darte el tiempo de poder entrevistarme, de poder tener esta conversación, ¿no es cierto? Para nosotros los candidatos a constituyente es muy importante poder tener este tipo de entrevistas, de conversaciones con personajes tan importantes en la vida nacional, en la vida pública, sobre todo en la situación que estamos pasando hoy día en este país, como eres tú. Así que para mí es un honor poder hacerlo con el presidente del Partido Republicano y con una persona tan importante como él. Se agradece y queremos conocer un poco más de ese Jorge Guzmán previo al desarrollo público que ha tenido en los últimos años. Tú siempre dices que eres orgullosamente nacido y criado en la zona y tuviste solo una salida para ir a estudiar tu carrera, pero antes de salir e ir a esa hermosa ciudad de Valdivia, estudiar veterinaria en la Universidad Austral, ¿cómo fue tu vida en la infancia? ¿Era en la ciudad, en el campo? ¿Cómo era la educación? Nosotros somos más o menos de la misma edad, yo creo que me llevas quizás por 1 o 2 años, pero ¿cómo era en Los Ángeles el tema de la educación escolar básica y media? Bueno, yo estudié, nací yo vivía en el campo. Afortunadamente, el campo de mi familia está bastante cerca de la ciudad. Hoy día está encima de la ciudad, son 3 kilómetros, pero en esos años era una odisea llegar al colegio, a cualquier colegio, para la gente que vivíamos en el campo. No había caminos asfaltados, en el invierno muchas veces nos quedábamos, ¿no es cierto?, enterrados en una parte que era muy complicada del camino, y esa era la vida que teníamos en los años 70, ¿no es cierto? Todos los ciudadanos de provincias vivíamos muy retrasados respecto de lo que era un ciudadano de la metrópolis, que era Santiago, o de las grandes ciudades. La educación, afortunadamente, nosotros teníamos, y tuve la gracia de que mi familia me pudo enviar, ¿no es cierto?, a un muy buen colegio, el Liceo Alemán, del Verbo Divino, de una congregación católica, ¿no es cierto? Un muy buen colegio, tengo muy hermosos recuerdos. Hoy día sigo siendo muy amigo de gran parte de mis compañeros de curso y tengo un grato recuerdo de esa formación, y también tengo un grato recuerdo de lo que era vivir en una ciudad pequeña con compañeros del Liceo de Donde había otro tipo de amistad, de contacto en esa época, y sobre todo en un pueblo chico, pero también con condiciones que la verdad es que la década de los 80, de los 90, y todo lo que se ha hecho entrando un poco en el tema, bajo esta constitución que vamos a tener que cambiar, generó el gran desarrollo del país. Yo me siento orgulloso y se lo digo siempre a mis hijos y se lo comento a mis nietos más grandecitos ya, de que ellos no saben lo que nosotros nos tocó vivir, cómo ha cambiado el mundo en los últimos 40 años, cómo ha cambiado Chile en los últimos 40 años. Siempre he valorado y manifestado
que el Chile actual se debe a que se fijaron normas claras, se generó un modelo económico que algunos cuestionan, pero que claramente ha permitido que Chile se destaque en todo el ámbito latinoamericano. Y hoy día, ¿no es cierto?, que estamos con la complejidad de la pandemia, podemos ver que la manera de enfrentarla ha sido distinta a la que han podido realizar otros países donde ni siquiera tienen oxígeno para poder ir en ayuda de las personas que caen víctimas del virus. Y después, bueno, tú saliste de Los Ángeles por un periodo determinado, ¿no es cierto?, que es tu carrera universitaria. ¿Cómo fue llegar a ese mundo universitario en otra ciudad, que es llamada como una ciudad universitaria, Valdivia, ¿no es cierto?, donde estudiaste veterinaria en la Universidad Austral, que ha sido muy prestigiosa en todo el tema del desarrollo tecnológico, investigación en el área del campo. Ese periodo que tuviste de universitario, seguramente, no sé si con algún familiar o en alguna pensión, ¿cómo fue esa época? Bueno, era en épocas, tal como dices tú, de pensiones. Yo no tenía ningún familiar en Valdivia, ningún conocido en Valdivia cuando yo llegué allá. Bueno, tenía un hermano que también se había ido a estudiar allá, pero vivíamos en pensiones incluso distintas por un tema de que la pensión que él tenía era fantástica y no había espacio. La nuestra, la mía, con mis amigos, con la gente con que yo fui varios años después que él, era una vida muy simpática. Valdivia, una ciudad muy, muy hermosa. Hoy día lamentablemente está destruida a partir del estallido delictual. Pero bueno, en esos años era una ciudad muy lluviosa y tengo muy lindos recuerdos. Yo ahí conocí a mi señora, por lo tanto, a partir de ahí yo, terminando mi carrera, me casé, así que tengo también muy buenos recuerdos, muy buenos profesores. La Universidad Austral de Chile en área agronómica y veterinaria era la universidad que lideraba, ¿no es cierto?, en el país y probablemente en Latinoamérica. Había muchos estudiantes extranjeros que venían a estudiar a Chile. Ahí conocí a mi señora, ella venía extranjera, es boliviana, nacida y con muchos años de vida en Estados Unidos, pero de padres bolivianos. Y así es que tengo también muy lindos recuerdos de toda mi época estudiantil. Y ahí, José Antonio, yo inicié mis primeras armas en esto dijéramos, del acercamiento al mundo gremial, a la política y a eso. Yo fui dirigente estudiantil, en esa época presidente del centro de alumnos de la Escuela de Medicina Veterinaria. Ahí conocí a un personaje que yo supongo que tú debes haber conocido muy bien y gran amigo mío que lamentablemente falleció, Javier Vera Gineman, con quien yo inicié mis primeros pasos en el gremialismo. Yo viajaba a escondidas de mis padres incluso, no porque no les gustara, sino que porque había gastos, había cosas que implicaban que no podía darnos el lujo. Viajábamos los fines de semana a Santiago a reunirnos por ahí en el estadio del Banco del Estado, en diversos lugares que hacíamos estos retiros, ¿no es cierto?, estaba Jaime Guzmán y nos entregaba sabiduría, conceptos, una serie mística. Yo aprendí muchas cosas de género. Bueno, y después, en esto de que tú contabas algo coincidimos, que yo, por ejemplo, también conocí a Pía, mi esposa, en la universidad. Por lo tanto, tú llevas más años, un poco más de años que yo, casado, lleva cerca de 36 años, por lo que conversábamos. Yo ya acabo de cumplir 30 años, pero ahí tenemos una similitud, y también tuve un despertar al tema gremial en la universidad. Tú lo fuiste profundizando una vez que ya volviste a tu tierra natal, ¿no es cierto?, en Los Ángeles, y fuiste combinando esto de tu carrera veterinaria, el tema del campo, que nos relatabas que habías nacido, ¿no es cierto?, en el campo y te desplazabas a la ciudad, y el tema gremial. Y como en el tema gremial te fuiste destacando y llegaste a ser presidente de la multigremial del Biobío. ¿Cómo fue ese desarrollo después del paso a la universidad, integrarlo con el trabajo del día a día, el tema gremial ya en esta institución que ha aportado tanto y que hoy día, junto con otras, y lo vamos a conversar, han levantado la posibilidad de tener buenos candidatos a constituyentes?
Bueno, la verdad es que cuando yo vuelvo de regreso a Los Ángeles, eh, había también ya muchos cambios, ¿no es cierto?, en la política. Empezamos con esto de los tratados de libre comercio, habían una serie de afectaciones que nos iban a llevar al mundo del agro, ¿no es cierto?, y fuimos grandes críticos de muchos de esos tratados. Mercosur, por ejemplo, en el gobierno del presidente Eduardo Frei, y nos fuimos poniendo, y a partir de eso, bueno, un poquitito yo tenía este espíritu de gremialismo y agricultores de mayor edad de la ciudad de Los Ángeles, y otro compañero de curso que porque su padre había fallecido no pudo irse a la universidad, y ya era dirigente, que era compañero de curso mío, y a quien tú también entiendo conoces, José Miguel Estegmayer, me invitó a participar en las primeras armas en esto, en la Sociedad Agrícola Bio Bio. Y fui integrándome al mundo de los gremios a través de Socavío. Después fui participando en el mundo gremial de la remolacha. Vimos ahí grandes peleas también cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en este tema, y llegamos a tener grandes, o sea, logramos, ¿no es cierto?, eh, eh, sacar una ley que protegía en ese minuto a nuestro sector. Y así es que fue para mí muy apasionante, muy entretenido, esto de tener que defender los intereses de mis colegas, de los agricultores. Muchas veces hay falta de liderazgo en muchos sectores, y en este sector, y lamentablemente yo creo que sigue pasando también en otros sectores, hay un poquitito de comodidad en el sentido de, pero si lo puede hacer otra persona, ¿por qué no lo hace otro? Y ahí yo afortunadamente ingresé a trabajar en un negocio familiar, ya en donde trabajamos con mi padre, con mi hermano, por lo tanto tenía el respaldo suficiente para poder darme el tiempo de participar en estas actividades gremiales, de poder salir a hacer actividad gremial. Y eso me fue llevando a llegar a ser, tal como tú dices, presidente de la multigremial del Biobío, esta institución que a nivel nacional preside Juan Pablo Suet, y que ha sido muy importante también en los últimos años en el contexto nacional, en una serie de leyes, de cosas, de intereses que hemos ido defendiendo, ¿no es cierto?, del mundo del emprendimiento. Y tú dices, mira, yo me fui introduciendo en el mundo gremial, tuve la libertad que muchos no tienen, pero pones el acento en un tema fundamental, que es la falta de liderazgos. No porque no existan liderazgos, sino porque la gente tiende a decir que otro lo haga. Y eso es algo que al menos nosotros tenemos que valorar mucho cuando alguien dice, yo voy a dar la opinión, voy a levantar la voz. Y hoy día es fundamental para enfrentar la violencia, que vamos a llegar al tema del terrorismo, el narcotráfico, la inseguridad que asola, ¿no es cierto?, a la zona de Arauco y Biobío, pero también para plantear ideas. Para que José Antonio Kast esté en la papeleta presidencial a fin de año y podamos recuperar Chile, te invitamos a sumarte al movimiento republicano en el siguiente link. Sigue las instrucciones y podrás ser parte de nuestro partido. Bueno, toda esta trayectoria en el mundo gremial, en el mundo agrícola, permitió que hoy día tú seas candidato a constituyente como independiente en un cupo de la Unión Demócrata Independiente, pero llegas aquí porque un grupo de personas agrupadas en distintas instancias, que es la multigremial, la Asociación de Emprendedores, el Desafío Levantemos Chile, levantan esta idea de tener al mundo gremial, al mundo de las ideas, al mundo del sentido común, representado en la papeleta, y esperamos que salgas electo, ¿no es cierto?, y seas ese constituyente como cable a tierra, el constituyente del sentido común, que lleva todas las inquietudes de la ciudadanía a estar plasmadas en la Constitución. ¿Cómo fue este trabajo en conjunto que realizan entre la multigremial, la Asociación de Emprendedores y el Desafío Levantemos Chile, que ha marcado tanto
el desarrollo y la vuelta a ponerse en marcha de nuestra nación después de lo que fue ese gran terremoto del 27F. Bueno, la verdad es que es tal como tú dices, o sea, aquí se juntaron las voluntades de quienes estábamos en la multigremial nacional, en donde la idea, ¿no es cierto?, nos plantea la idea Juan Pablo Suet a todos los representantes de la multigremial y nos convocan, ¿no es cierto?, a reuniones en donde participa Desafío Levantemos Chile y la Asociación de Emprendedores y rápidamente nos dimos cuenta de que a nosotros nos parecía el mejor camino para poder levantar candidatos a constituyentes que supieran efectivamente lo que estaba pasando, porque la gente Desafío Levantemos Chile es realmente increíble la labor que ellos realizan. Yo soy cooperador de ellos acá en la zona, pero además, o sea, he conocido íntegramente mucho más a fondo ahora a Cristian Goldberg, a sus dirigentes, a la gente que tienen acá en provincia, acá en regiones, y ellos hacen una labor silenciosa día a día, después del 27F, como tú dices, gigantesca. Por otro lado, la Asociación de Emprendedores también, bueno, ellos tienen una cantidad de socios muy grande en este país, por lo tanto también tiene gente que tiene muchas capacidades. Y bueno, y la multigremial, y ahí, bueno, partimos poniendo alrededor de 50 nombres a disposición de los distintos partidos políticos y terminamos siendo 24 de los candidatos a constituyente, ¿no es cierto? Venimos de este referente nuevo que se formó, que se llamó Levanta Chile, o que se llama Levanta Chile, y que vamos participando en diversos cupos de diversos partidos. La idea de esto es que fuera lo más amplio posible, no solo la centro derecha, sino que tal como tú dices, que fuera el cable a tierra, la gente de sentido común, porque hay gente de sentido común y que sabe lo que pasa en todos los sectores políticos del país. Y eso, y gente buena que tiene aspiraciones, ¿no es cierto?, para que este país salga adelante. Y eso, a partir de ahí nacimos con Levanta Chile y me siento muy orgulloso de poder participar, ser parte de este referente y ser uno de los 24 que estamos compitiendo y que espero llegar a ser constituyente. Se murió de nuevo. Un segundo. Ahora sí, Ya. sí, ahí estamos. ¿Me decías? Ya. Bueno, claramente vas a ser constituyente porque estoy seguro que la gente va a reconocer este trabajo en el tiempo y este planteamiento que hace Levanta Chile. Y ahora, viendo la realidad de lo que ocurre en Biobío y en Arauco, vemos como cada día el terrorismo asola las zonas rurales, pero hoy día también ya ha llegado a las zonas urbanas, algo que era inimaginable, la pérdida del Estado de Derecho. El tema del narcotráfico ha ido aumentando y hemos visto cómo han detenido, por ejemplo, a un integrante, porque se junta el terrorismo con el narcotráfico, son útiles mutuamente, a este señor Berkov con una gran cantidad de droga y él era de la coordinadora Arauco Mayeco. ¿Cómo es la situación del día a día que tienen que vivir agricultores, campesinos, habitantes de ciudades o comunas más pequeñas que les toca la violencia terrorista día a día? Nadie sabe lo que va a ocurrir a veces en la noche o en el camino que lleva a tu hogar. ¿Cómo has visto tú esa situación? Bueno, realmente para quienes nos vean en este programa, yo tengo que contarles, y bueno, yo sé que tú lo conoces, pero tengo que contarles que lo que se vive en ciertas zonas de Arauco, en ciertas zonas de Biobío, es una zona especial de guerra, es una situación en que tú tienes que, por ejemplo, para entrar a Quirico, a Tirúa, pasar una barrera en donde hay prácticamente personas que están diciéndote si puedes o no entrar, ¿ya? Tienes, la gente vive con temor, la gente vive con miedo, perdiendo sus fuentes de trabajo. Nosotros conversamos, por ejemplo,
Perico es una tremenda caleta era, ¿no es cierto?, con mucha riqueza, sin embargo ellos no pueden vender sus productos al mar porque nadie quiere irse a comprarlos, porque no hay seguridad. Nosotros hemos viajado innumerables veces en esta campaña a la provincia de Arauco, y la verdad es que en todas y cada uno de los viajes hemos tenido algún incidente, o a la ida o al regreso. Nos hemos encontrado con algún incidente, no, afortunadamente, no yo, pero nos hemos encontrado con incidentes de camionetas quemadas, de camiones quemados, de casas quemadas, y ya es el pan de cada día, ya no salen en las noticias. Bueno, y esto ya llegó a Cañete, por ejemplo, la semana pasada tú viste que quemaron la casa de un juez en Cañete. Es una situación realmente desesperante. El Estado de Derecho ahí está absolutamente vulnerado, y no solo en este gobierno, ¿no? Esto viene ya de varios gobiernos atrás. Por lo tanto, la gran esperanza que tengo yo, por lo menos en este proceso constituyente, es que a partir de este proceso volvamos a legitimar una constitución que realmente respete estas libertades y estos derechos a poder trabajar, vivir, emprender, lograr tus sueños en paz. Mirando solo la región metropolitana y las distintas regiones. Pero también hay una centralización dentro de la misma región. Y hay polos de desarrollo, tú lo mencionabas al principio, lo que costaba llegar, ¿no es cierto?, a estudiar desde el campo a la ciudad, y que eso se daba principalmente en ciudades o comunas más pequeñas, y no se daba en las capitales, que podría ser en el caso de la región del Biobío, Concepción, o la gran conurbanización de Concepción, Talcahuano, Chiguayante, ¿no es cierto? En el tema de la descentralización, ¿cuál ha sido tu experiencia y cómo crees que uno debería enfrentar esta situación? Yo la verdad es que he levantado mucho este tema del centralismo intrarregional. La verdad es que nosotros, por ejemplo, en esta región está bien separada cuáles son las vocaciones de cada provincia incluso. Y nosotros tenemos el absurdo de que las seremías concernientes al mundo agrícola están en Concepción, donde prácticamente no hay agricultura, ¿ya? Entonces, yo creo primero que nada que es súper relevante hacer un buen estudio de cómo podemos, que hablar de descentralización es fácil decir, pero no sacamos nada si no llegamos recursos y si no hacemos una cosa que sea realmente, que lleve las necesidades de la gente, de los pueblos, de los poblados, del sector rural, y vaya escalando hacia arriba. Yo creo que ahí son muy importantes, José Antonio, las organizaciones intermedias. Yo creo que nadie más puede saber qué es lo que pasa en Tirúa, o cuáles son las necesidades de Alto Biobío o de Santa Bárbara, que quien vive en esas comunas. Por lo tanto creo que también, aparte de estas organizaciones intermedias, me refiero a juntas de vecinos y todo ese tipo de situaciones, que son las que tienen que llevar las necesidades, también necesitamos darle, ¿no es cierto?, en este sentido, mayor capacidad y atribuciones a las municipalidades, pero con control. Yo creo que ahí hay un tema que a mí, por lo menos en lo que yo he visto, es súper importante. Hoy día los alcaldes en realidad son pequeños reyesitos, digo yo, y no lo digo en modo peyorativo, sino que tienen un poder demasiado grande, a veces en extremo grande, que lo aprovechan y se mantienen en los cargos por un lado, y por otro lado tienen poco control. Yo creo que la nueva constitución debe poder marcar una contraloría o un sistema de control de todas estas entidades que son de servicio público mucho más fuerte. Esa es la manera que yo veo que podemos descentralizar, porque si no, no sacamos nada, si no modernizamos todo eso, una modernización de todos estos sistemas, porque hoy día el gasto en cualquier municipio en Chile, y eso está demostrado por montones de estudios
se hace la mitad con el doble del dinero de presupuesto. Yo creo que podríamos hacer el doble con la mitad. Conversado con otros candidatos constituyentes, a veces se produce una relación invertida y las personas están al servicio del Estado y no como debiera ser el Estado al servicio de las personas, porque se acumula mucho poder y las personas, el ciudadano a veces llega con temor a un servicio público, a solicitar algo que le corresponde por derecho y porque además es un contribuyente. Es decir, el servidor público está ahí gracias a la contribución, a los impuestos que paga cada uno de los ciudadanos, y ahí es donde tenemos que ir generando este cambio que tú dices de un Estado moderno, un Estado pequeño, eficiente, austero y que requiere ciertos controles que hoy día con la tecnología podrían estar mucho más al alcance de cada ciudadano, pero curiosamente desde el Estado a veces se combate esta modernización porque les podría quitar, ¿no es cierto?, ciertas facultades o atribuciones. También tú has levantado mucho el tema del mundo rural, del mundo campesino, y ese es un patrimonio nacional. Tú hablabas ahí de las defensas que habías realizado, por ejemplo, en el tema de la remolacha, de los cultivos, tradicionales, como presidente de la multiremial. ¿Cómo se vive esa cultura, ese patrimonio nacional que es el mundo rural? Tengo claro que hoy día, como también lo planteaba, es más difícil por el tema de la violencia, del terrorismo, del narcotráfico, pero ahí tenemos que hacer un punto y rescatar todo el aporte que hace el mundo rural al desarrollo de nuestra patria. Bueno, la verdad es que efectivamente creo que el mundo de la ruralidad, el mundo del campo en Chile, ¿no es cierto? Hay mucha gente que vive en el sector rural. Yo creo que nosotros vivimos años atrás una migración campo-ciudad, o sea, campo-ciudad muy grande. Y hoy día hemos visto que por condiciones de vida, la gente, la calidad de vida en los sectores rurales hoy día es realmente mucho mejor. Hoy día hay mayor conectividad, mayor infraestructura, caminos, escuelas. Entonces, hemos estado viendo que hay un grupo etario, incluso la gente de los 50, 60 años, trata y aspira a volver, ¿no es cierto?, a los sectores rurales. Y creo que eso por un lado. Y por otra parte, lo que tú decías, o sea, nosotros en pandemia, hoy día hemos visto claramente reflejado la necesidad de tener una cierta cantidad de alimentación estratégica. Yo creo que el campo chileno debe tener áreas o rubros que son, y lo ha demostrado, ¿no es cierto?, esta pandemia en pleno siglo XXI, que nadie se imaginó que iba a ser lo que es. Necesitamos una cierta independencia, ¿no es cierto?, desde el punto de vista alimentario de la nación. Eso es muy importante poder plasmarlo también de alguna cierta forma en la Constitución y poder plasmar también nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestra... muchas veces de educación, o sea, por la falta de meter esta identidad de la gente del campo en las mallas curriculares, hemos ido perdiendo absolutamente eso. Yo me recuerdo, José Antonio, de pequeño, nosotros, y no solo a nosotros, pero en un colegio público, en un colegio privado, sino que en los colegios públicos conocíamos, sabíamos que aquí en Los Ángeles se hacía la leche condensada, que íbamos a Lidken y se hacía el vidrio o ¿no es cierto?, las telas en Ovejas Tomé. Conocíamos una serie de industrias, íbamos a la Llanza a ver dónde se hacía el azúcar, y le generábamos, nos iban generando una identidad, ¿no es cierto?, regional o provincial o de la zona del tema de lo que tú produces, que hoy día creo se ha ido perdiendo. Y eso a mí, desde mi punto de vista, me parece muy importante tratar de recuperarlo, generarle identidad a nuestros jóvenes con sus ciudades, con el quehacer de sus regiones, de sus zonas,
porque si no, sencillamente su única aspiración es migrar a grandes ciudades. Bueno, el tema de la propia identidad es algo que la izquierda en general trata de destruir. No solamente a nivel global, como lo vemos, ¿no es cierto?, porque ellos hablan de una gran patria bolivariana de toda Latinoamérica, atentando en contra de lo que son las costumbres, las culturas y nuestra identidad nacional. Pero también se da esa falta de identidad, o lo que ellos trabajan para que se produzca esta falta de identidad hacia el interior de nuestra nación. Y las raíces, los vínculos son fundamentales. En el tema constitucional hemos hablado de lo que es el Estado de Derecho, que es necesario. Hemos hablado del tema del mundo rural, del mundo agrícola. También hay temas de educación, el tema de vivienda. Hemos hablado de distintos conceptos, el Estado de Derecho, la descentralización, el mundo rural, y las constituciones garantizan ciertos derechos y establecen ciertas libertades. La actual constitución, como tú bien lo señalabas, ha permitido que Chile se desarrolle, crezca y mejore la calidad de vida de las personas, pero hay un grupo bastante radicalizado que busca ir limitando estas libertades. Y tú te vas a tener que enfrentar con ellos en este debate constitucional y vas a tener que plantear ciertos temas en torno a la libertad de emprender, la libertad de educación, la libertad de culto. ¿Cómo le has podido llevar ese mensaje a esta gran zona? Este es un distrito realmente enorme, como tú lo mencionabas, viene desde el Alto Biobío y llega hasta Tirúa, ¿no es cierto? Son 22 comunas. ¿Cómo ha sido tu mensaje a la ciudadanía y cuál ha sido la recepción de las personas en torno a defender o plantear estas libertades? Bueno, mi mensaje en ese sentido, José Antonio, y dado mi experiencia y gremial y todo, ha sido muy directo. Yo soy un defensor absoluto de todas estas libertades. Yo creo que nosotros debemos plasmar, dejar plasmado, tal como está en la Constitución, la libertad de culto, la libertad de expresión, la libertad de poder emprender y vivir en paz. Entonces, y yo creo que ha sido muy bien recibido. Ahora, otro tema es que uno lo puede dejar plasmado, pero a mí me gustaría que en esta Constitución también existieran los mecanismos, ¿no es cierto?, de manera tal de que todas estas libertades que nosotros podemos poner se cumplan, porque no sacamos nada con tener una Constitución como la de Venezuela que tiene más de 70, ¿no es cierto?, derechos, y que ni siquiera el primero, que es el derecho a la vida, lo pueden cumplir de forma tranquila. Entonces, a mí me encantaría, de alguna manera, creo que existen los mecanismos que se puedan plasmar en la Constitución, estas libertades y poder garantizar estas libertades de alguna forma, poniendo, ¿no es cierto?, fuera de sus cargos a jueces, a Ministerio Público, a empleados públicos, a parlamentarios, que atenten contra estas libertades de una forma y no tener que ¿no es cierto?, a mecanismos que hoy día son demasiado engorrosos como, no sé, llevarlos a un juzgado y órdenes de no innovar o recursos de protección o cosas que en la práctica no están funcionando. Y ese mensaje ha sido muy bien escuchado en la medida de que ha sido posible, porque tal como tú dices, en la pandemia ha sido muy complicado poder reunirse con la gente, pero afortunadamente yo te dijera que mi mensaje ha sido muy bien recibido. Yo tenía una llegada muy buena, especialmente en la zona de Arauco, ¿no es cierto?, que no es mi zona es Los Ángeles, Biobío, pero en la zona de Arauco he tenido una recepción muy buena y yo creo que también, como lo tuviste tú, a mí me da la impresión de que, o sea, lo dicen los números, tú tuviste una recepción fantástica en toda esta zona porque la gente quiere esas libertades y quiere seguridad. Eso es. Término de esta conversación, y me gustaría que tú tomes los últimos 30 segundos, el minuto y medio, lo que tú estimes conveniente,
para decirle a las personas por qué es tan importante que Jorge Guzmán Acuña llegue a ser constituyente. Yo lo tengo claro, pero claramente las personas que nos ven y nos van a ver durante estos 15 días, sería muy bueno escuchar ese mensaje tuyo. Bueno, muchas gracias por este tiempo, José Antonio, antes de terminar. Y yo lo único que quisiera decir es que creo tener la experiencia y la capacidad, ¿no es cierto?, y conocer también la problemática que afecta a la región, que afecta a la gente, que afecta al mundo de los que vivimos en provincia. Eso es mi principal propuesta de valor, el saber conocer, el haber vivido y el poder interpretar todas las necesidades que tiene la gente en toda esta campaña a mucha gente, en muchos sectores, y quiero poder tratar de llevar su voz a esta constitución. Y por otro lado, tienen que saber que yo voy a ser capaz de defender con toda la fuerza, que lo he demostrado a través de toda mi vida gremial, y no voy a claudicar ante todas las amenazas que hoy día se han instalado sobre el proceso constituyente, han dicho que nos van a rodear. Yo voy a defender con toda la valentía y con toda mi fuerza y toda mi capacidad los principios, los derechos y los intereses de la gente de bien, de la gente que quiere que nuestra patria salga adelante, que nuestra patria siga desarrollando, que los emprendedores puedan seguir adelante, la persona sea el centro, ¿no es cierto?, sobre el cual gire, ¿no es cierto?, esta Constitución, y que el Estado esté al servicio de las personas, no las personas al servicio del Estado. Jorge Guzmán, XP15, va a ser el constituyente que se compromete a defender todos esos principios y valores de la gente de bien, de los cristianos y de la gente que quiere a esta patria que se llama Chile. Estoy seguro que con esa convicción, con esa valentía que has tenido permanentemente, tu devenir agrícola, gremial, familiar, con esa experiencia y la capacidad que has demostrado, serás un gran constituyente. Muchas gracias, Jorge, por este tiempo, y espero que estos 15 días que van quedando, 16 días que van quedando para la elección, puedas desarrollar dentro de esta anormalidad, ¿no es cierto?, que tenemos hoy día la pandemia, todo este plan y toda esta campaña que has levantado con mucho éxito, y que también la gente se comprometa a ser apoderados de mesa el día 15 y 16 para resguardar en la urna el trabajo que se realizó por tantos meses, por tanto tiempo, ¿no es cierto?, para que se determine con libertad quiénes van a ser nuestros constituyentes. Todo el éxito y un abrazo a la distancia.